Bueno, cuando me veas hacer un video tomando mates aquí en la cocina es porque afuera está lloviendo. Y no vale la pena arriesgar para empezar la semana. Así que ahora sí vamos al tema que nos preocupa hoy muchísimo. Y realmente nos preocupan dos cosas fundamentales. Y a partir de esta semana se van a poner en evidencia. Dos cosas fundamentales para todo el continente latinoamericano, que no es poca cosa. Y dirán ustedes, pero tan importantes son. Sí, porque importa el destino de México y el destino del continente. Y yo que tengo que ver con México, dirán ustedes que ese tipo que va a hablar de México, es que México nos importa mucho a nosotros. Porque gracias a México tenemos un interlocutor válido frente al imperio, o sea, los dueños de acá. Y sin México para nosotros hubiera sido prácticamente imposible cualquier insinuación de que conozca la realidad, porque la historia que esta gente tiene de Latinoamérica y de nosotros no es la que le puede transmitir México y sobre todo López Obrador, porque a López Obrador lo escuchan. Pero no nos adelantemos en el tema. A nosotros nos importa también qué es lo que va a pasar en México. Y eso es una de las asignaturas más importantes, diría yo, históricamente, de México contemporáneo. O sea, el cambio de gobierno que ya se va a dar en un par de años prácticamente, y importa enormemente, porque ¿quién va a seguir esta tarea titánica, ciclópea, de la cuarta transformación que se está realizando en México? Porque López Obrador no es eterno. Además, la Constitución, sabiamente, la Constitución mexicana dice sufragio efectivo, no reelección. O sea que no se puede postular para un segundo mandato. Afortunadamente, López Obrador, como sabe eso, y sabe que 6 años no le hubiesen alcanzado para, por lo menos, estabilizar su proyecto político, sino necesitaba por lo menos 2 periodos, él no se ha quedado corto. Y en el periodo de 6 años de gobierno, en el natural periodo de 6 años de gobierno, de los cuales lleva 4 ya, base, él está haciendo en ese tiempo de 6 años 3 periodos simultáneos. 3. Es decir, trabaja 18 horas diarias, todos los días de la semana y del mes y del año. O sea que hace una tarea por 3 presidentes. Y claro, los resultados se están mostrando. O sea, está transformando un país y un pueblo extraordinario que lo acompaña y que él sabe dialogar con su pueblo. Es decir, además de él que gobierna desde Palacio Nacional, sale todos los fines de semana a la provincia y recorre, no las capitales, las ciudades, recorre los pueblos en la montaña, los pueblos perdidos en el desierto, los pueblos realmente donde está el país de verdad. Para todos los presidentes de Latinoamérica este es un mensaje. Recorre 150 veces al año todos los pueblos de la provincia y va a ras de tierra, no en el avión y helicóptero, viendo cuál es la problemática y escuchando a su gente. Entonces, está el proyecto de gobierno, es él. Entonces, la pregunta que uno se hace desde la admiración y el respeto que merece, ¿quién va a seguir esa tarea? ¿Quién podrá? O sea, está mostrando, está haciendo, está
construyendo un acto de grandeza, de tal dimensión política, que no creo que venga otro a que pueda superarlo, ni siquiera igualar, ojalá, pero que todos los días a las 5 de la mañana se reúna con su gabinete de seguridad, donde están los que deciden el destino del control de la seguridad del país, y durante una hora todos los días del año se ocupe de los problemas de la nación, y después, los fines de semana, viernes, sábado y domingo, sale a la provincia a visitar las obras. Tiene 8 megaproyectos en marcha, de los cuales ya algunos se han terminado, como el aeropuerto Felipe Ángeles, uno de los aeropuertos más modernos del mundo, que lo hicieron los ingenieros militares. O sea, los militares no están para paradas, ni para desfiles, ni para exigir hacer revoluciones como en Latinoamérica. Un ejército que es ejemplar. Debieran mirar, voltear a ver lo que pasa con el ejército y la marina y la aviación en México, para que abreven el ejemplo. Entonces, todas esas cosas que nosotros las vemos realizar y que está transformando el país. Un país de 130 millones de habitantes que estaba relegado por 40 años en las manos del neoliberalismo y que había sido endeudado y entregado todo el patrimonio, como en toda Latinoamérica. O sea, no solamente en México, lo que pasa en toda Latinoamérica. Las grandes empresas fueron entregadas al poder corporativo mundial. México no escapó a las generales de la ley. Entonces, cuando nosotros vemos que, por ejemplo, un aeropuerto ya terminado, en un periodo rápido, increíble de tiempo, están realizando un tren interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. O sea, Salina Cruz en el Pacífico y Coatzacoalco en el Atlántico, en el Golfo de México, que va a recibir todos los contenedores de Asia para que atraviesen el continente a través de un canal seco, en vez de ir al canal de Panamá, que ya está prácticamente, está quedando obsoleto, no digamos, pero está quedando, hay que esperar para transitar por el canal hasta una semana, a veces los barcos parados frente al puerto del canal. Entonces, ese canal seco va a permitir transportar del Pacífico al Atlántico a través de ferrocarril y va a poner 10 polos de desarrollo industrial dentro de ese perímetro, de ese tránsito. Está rehabilitando 5 refinerías, cambiando todas las, poniendo en situación de actualidad toda la maquinaria y todo lo que, porque estaban abandonadas. 5 refinerías importantísimas de México para lograr el autoabastecimiento. Para el próximo año, según los planes que él tiene, ya va a tener el autoabastecimiento de todo el combustible, o sea, gasolina, gasoil y el control del gas, o sea, gasoductos por todo México tienen. Están realizando y está realizando una nueva refinería que no se hacía en refinería desde hace 40 años. La refinería de Dos Bocas, en el Atlántico, o sea, en la costa de la zona de Paraíso, en Tabasco. Entonces, cuando nosotros vemos ese enorme movimiento y rehabilitando represas e hidroeléctricas, cambiando las turbinas a todas las hidroeléctricas y haciendo un tren turístico, el Tren Maya, de una extensión de 1.500 kilómetros que recorre toda la zona arqueológica de los antiguos mayas.
un desarrollo para el sureste mexicano impensado, que iba a ser posible realizarse en un sexenio. Y yo me quedaría corto mencionando las obras de infraestructura, rehabilitar un tren que habían sido abandonado, un proyecto que une una zona muy importante del Estado de México, que es Toluca, con el Distrito Federal, que es un tren que estaba detenido, que se inició en el periodo anterior y lo habían abandonado porque no lo podían hacer. Y así ha terminado y sigue haciendo obras de regadíos en todo el norte, con frontera con Estados Unidos, donde los pueblos originarios que carecían de agua. O sea, yo no debiera meterme tanto en esto, pero estoy tratando, así de manera desordenada, de hablar de la transformación de un hombre que tiene que ser reemplazado. Y entonces, el problema nuestro, los de Latinoamérica, sí, nos interesa México muchísimo y desearíamos que siga eso porque es un ejemplo. Porque es un ejemplo y realmente es digno de admirar y de imitar. Pero además México para nosotros tiene la preponderancia de que es la única fuente de contacto directo con el poder en Estados Unidos. O sea, es la voz del continente, nosotros no hemos podido ser escuchados. O sea, nosotros hemos sido oidores de las órdenes del imperio, pero que el imperio, que el gobierno de Estados Unidos, que los poderes hegemónicos corporativos y financieros y todo, nos escuchen a nosotros, no. Nosotros lo único que hemos tenido que aceptar a libro cerrado las imposiciones por violencia o por penetración a través de los medios de comunicación masiva. O sea, por primera vez se está dando un caso excepcional, que es que tenemos un interlocutor que habla por nosotros y que lo dice. O sea, dice lo que está haciendo y está dialogando y está integrando ya, está logrando integrar a Centroamérica para que tenga soluciones económicas. O sea, Centroamérica tiene 200 y tantos millones de habitantes que en caravanas interminables están amenazando romper la frontera de Estados Unidos. O sea, caravanas interminables, y entonces está convenciendo al poder corporativo, al poder financiero de acá, que hay que producir un desarrollo para contener y además desarrollar y terminar con el problema de la pobreza y todo eso. Esta gente sigue todavía soñando, porque todavía esta gente soñando con que el problema de Latinoamérica es el comunismo y no lo quieren entender, que el problema es el hambre, que es la marginación a que hemos sido sometidos por el poder corporativo de acá y por la presión del poder militar que nos ha impuesto dictadura. Pero no hay forma de que no hemos sido capaces de hacernos oír nosotros. La única capacidad de nuestros gobernantes y de nuestros políticos ha sido aceptar a libro cerrado, y el que no aceptaba desaparecía. Entonces, toda esta obra extraordinaria en todos los órdenes, independiente de lo extraordinario que es para interiormente de su pueblo, de su país, México, con lo que está haciendo con nosotros. Por eso digo, son dos proyectos fundamentales, que es quien sigue después de López Obrador, que se ocupe de seguir con el problema de la transformación, o sea, acabar con la corrupción y con la delincuencia en México, que está generalizada y casi en toda Latinoamérica la misma problemática, no es que solamente es un problema de México. O sea, la marginación social ha llevado la marginación social y la mala actitud de los gobernantes ha llevado a hacer nuestros países incontrolables. O sea, los grandes problemas políticos, sociales y económicos obedecen a la gran corrupción. Entonces, nosotros tenemos que bregar, por lo menos ideológicamente, de que el recambio político que se da en México no vaya a detener el proceso. O sea, nuestro deseo y nuestro augurio sería que siga alguien
si no igual, similar a López Obrador, con la misma intensidad de tarea, de trabajo, para construir y transformar, como está sucediendo ahora. Es una cosa digna de admiración. Miles de millones de dólares de inversión. Pero a nosotros nos importa muchísimo que nuestros hermanos mexicanos no detengan su marcha y que el recambio político que se avecina, porque se avecina y ya se va a desatar seguramente, ya la lucha política por la sucesión presidencial. Tiene muy buena gente, mucha capacidad, tiene muchos prospectos con mucha capacidad e inteligencia que están codo con codo ahora acompañando en su proyecto a López Obrador. Hay por lo menos 4 o 5 personalidades que seguramente van a ser algunos de ellos los que van a continuar el proyecto. Pero el problema es que tengan el ritmo que tiene Andrés Manuel. Andrés Manuel van a pasar 200, 300 años y van a seguir hablando de él. Porque ahora los mexicanos todavía pareciera que no se han dado cuenta de la importancia, a pesar de que lo respetan y que el pueblo sigue y que el pueblo lo sigue y que siente, porque está ayudando a millones de gente en todos los órdenes, social, proyectos de ayuda social a los niños, desde primaria hasta la universidad. Todo estudiante recibe una beca, un sueldo mensual, preparando gente para el trabajo y recibe un sueldo del gobierno para que estudien, y para toda la sociedad de los ancianos, todos protegidos por ley, por el Congreso. Entonces, realmente es difícil poder imaginar que no solo que se sostenga y se mantenga ese proyecto, sino que el recambio no detenga la marcha, siga. Porque, como todos nuestros países, estamos postergados en Latinoamérica en relación a lo que realmente debiéramos nosotros, por nuestras riquezas y por nuestros valores culturales, merecemos. O sea, no es que nosotros tenemos que ser los responsables de sufrir una miserable tortura de abandono y de explotación y de expoliación de nuestras riquezas y de una ratería internacional operando abiertamente con bandera de corso en nuestros países, sentados muchas instituciones internacionales al lado del presidente dirigiéndole su actuación diaria, como pasa en nuestros países, en nuestros gobiernos que tienen controles trimestrales para ver cómo anda su economía. Entonces, todas esas cosas para nosotros nos interesan mucho, por eso nos interesa mucho que México siga activo y vivo frente a la fuerza imperial que nunca nos ha oído, no nos ha tenido en cuenta. Y claro, es imposible para uno que no conoce y no vive ahí poder señalar o poder ilustrar o poder identificar tanta tarea que está haciendo este hombre y un pueblo que lo acompaña. O sea, no, eso es una cosa que se escapa a cualquiera, porque donde vea está la presencia del Estado, del gobierno. Y además nosotros tenemos que tener presente de que México es azotado periódicamente por grandes catástrofes naturales. O sea, por ejemplo, ahora acaban de pasar ya 2 huracanes. Un huracán en el Golfo de México y ahora un huracán en el Pacífico, que involucra una presencia del Estado para resolver el problema, y los resuelve prácticamente, ya está entregando y reponiendo todo lo que destruyó el huracán, acaba el huracán Ágata, creo que se llama, en la zona de Oaxaca, un huracán fuertísimo que entró por el Pacífico. Entonces, además de todos los problemas de la pobreza y el abandono, el azote de la naturaleza, cuando no terremotos, en fin, ya lo conocemos el tema. Y
lo que más llama la atención, poderosamente la atención, es la tarea incansable de este hombre que no para. Empieza, como les digo, a las 5 de la mañana. Y entonces uno dice, bueno, es envidiable, es admirable, es extraordinario el ejemplo, es una muestra, es una escuela de la política moderna, es un interlocutor de lujo para los que desposeídos y expoliados no teníamos, es un puntal que trae un nuevo aire en el mundo, porque se está manifestando en el mundo lo que él está haciendo. No se olviden que debió enfrentar la pandemia que se ha enfrentado en todos lados, con una cantidad de desigualdad en todos los órdenes. México no tenía médico, tenía abandonado el sistema de salud. Él ya antes de que apareciera la pandemia ya estaba controlando, inspeccionando y tratando de dar una transformación a 80 hospitales, se había visitado y encontró el poder de la salud, del sistema de salud en el suelo, sin médicos. Las universidades no permitieran ingresos a nuevos estudiantes, o sea, querían privatizar la salud pública y lo habían logrado. Entonces, todas esas cosas que nosotros hemos ido viendo y hemos ido aprendiendo, admirando, sirven para que nuestra preocupación aumente, porque independiente de lo que la obra extraordinaria que ha realizado para su propio país, habla en función de nosotros frente al imperialismo y está logrando ser escuchado. O sea, nosotros tenemos que abrevar en los resultados y en la mecánica, en la instrumentación, en la habilidad, en la estrategia de no pelearse. Y le dijo que le iba a construir un muro porque todos los mexicanos eran unos delincuentes. Y terminó prácticamente abrazándose con Trump. Terminó prácticamente abrazándolo a López Obrador. O sea, un hombre que maneja las relaciones internacionales con un equipo de excelencia que es digno de admiración. Entonces nosotros que estamos pendientes de todo lo que sucede en el continente, porque al fin y al cabo el continente es nuestra casa, y dependerá el destino nuestro de qué es lo que pasa en el continente a futuro, estamos preocupados en estas cosas. Por otro lado, nosotros no debemos perder de vista la decisión del gobierno de ocuparse del pequeño productor y de las pymes, de las pequeñas y medianas industrias, que está financiando a la palabra, o sea, le presta dinero a la gente pobre para que empiece las mujeres, prácticamente las familias en su casa, cualquier proyecto pequeño para subsistir, y además ahora está abocado al desarrollo fundamental de incrementar la producción agropecuaria, sobre todo la siembra, y para eso el gobierno, fíjense que es importante saberlo esto, el gobierno le da gratis el fertilizante a todas las comunidades para que siembren y tengan fertilizante, para que tengan cosechas y aumenten la producción. O sea, es una cosa que realmente es digna de admirar y es digna de resaltar y es digna de hacer conocer, porque muchas veces mucha gente no conoce lo que realmente son los grandes ejemplos. Los medios de comunicación masiva que desgraciadamente regentean la información en todo nuestro continente, estas cosas no las comentan. O sea, ellos son agentes de intereses que realmente no les interesa lo que pasa en las clases sociales bajas, en las clases marginadas. O sea, la causa de nuestra marginación es justamente parte incluso de la comunicación que está en manos de un grupo que mantiene una fanfarria allá arriba y descuida la información realmente de los pueblos, y no teníamos nosotros en ningún momento voz. Entonces, todas estas cosas que a nosotros nos ha venido en una época relativamente corta, porque antes estas cosas sucedían y llevaban años. Un gobierno, apenas en 6 años de proyecto,
en el caso de México, y era difícil que pudiera iniciar una gran transformación si no hubiese sido con un sistema, como está haciendo este hombre López Obrador, que está multiplicando la marcha. O sea, está haciendo 3 periodos de gobierno de 6 años en un solo periodo, en 6 años. Entonces, eso es una enseñanza, un ejemplo. Claro, no cualquiera aguanta el ritmo, el tren. Hay que aguantar el tren de estar parado a las 4 de la mañana, empezar el día y terminar en la noche atendiendo a lo interno, lo internacional y ocupándose de cada cosa y hablando con su gente. Porque algo muy importante que quiero volverla a destacar es el contacto del presidente en la provincia, visitando los pueblos, caminando. Nuestros gobernantes, generalmente en toda Latinoamérica, van en aviones lujosos, bajan en las ciudades, van a un teatro o a un lugar, a un partido, hablan, dan un bonito discurso y se instalan en el mejor hotel y viajan al exterior en misiones especiales, gente que no tiene nada que ver con nada, van de turistas. En fin, gastos extraordinarios. Y una de las cosas más importantes, que digo, uno va, a medida que va hablando, le van surgiendo los recuerdos. Paga impuestos el que no pagaba impuestos, el que recibía prebendas del Estado y le perdonaba los impuestos, o pagaban y se los devolvían. Hoy paga todo el poder corporativo, el poder industrial, paga los impuestos en México. O sea, se acabaron las prebendas, se acabaron los negociados. La ayuda del gobierno no va a una institución, a un grupo de amigos, a un grupo social, a un movimiento piquetero, va directamente al que realmente recibe la ayuda, personalmente. Por eso ha construido el ejército mexicano más de... hasta este momento llega ya 1.500 bancos, instituciones bancarias conectadas, y cualquier ciudadano recibe su tarjeta y va y recoge su ayuda. No viene de ningún lado, de ninguna institución, ni ningún intermediario, ningún político, ningún piquetero, ningún jefe comunal que le entrega la ayuda, sino directamente. Entonces, esos bancos, que se llaman Banco del Bienestar, va a haber 3.000 y tantos bancos en los lugares más remotos del país. O sea, hay cosas que son admirables y que son dignas de poder imitar. O sea, por eso cuando hablamos de la presencia de un hombre, de un gigante, uno piensa, es difícil que entre alguien que haga la tarea de este monstruo de la política. Entonces, yo quería hoy hablarte de esto porque tiene mucho que ver lo que está pasando en México con lo que va a pasar con nosotros en Latinoamérica. Es la única persona, vuelvo a repetírtelo por si se te ha olvidado, que de esta manera desordenada que nosotros nos caracteriza, somos pueblo, ya te digo, mucha gente nos va a criticar, es natural, porque nosotros no tenemos el nivel que se requiere para comunicar como comunican los profesionales. Nosotros somos pueblo y generalmente el pueblo comunica sus sentimientos antes que sus problemas y necesidades. Pero no obstante eso, nosotros no nos vamos a callar la boca y vamos a destacar las cosas. Y a mis amigos, a mis compañeros, a la gente que tiene la deferencia de pararse en este espacio, quiero que entiendan una cosa. Estos ejemplos que yo estoy encontrando en el mundo y que los transmito todos los días, posiblemente a muchos ni siquiera se ocupen de ver el video. Y sin embargo cometerían un error, porque mal o bien está llegando información que por otro lado no les va a llegar nunca. Y estas informaciones se transforman en enseñanzas. O sea, nosotros podemos poder exigirle a nuestros gobernantes determinadas cosas que hoy no lo hacen. Yo preguntaría, nomás por averiguar, ¿cuántas veces has visto a Alberto Fernández caminando por las provincias, por los pueblos, recorriendo y preguntándole a la gente sus necesidades y qué hace los fines de semana?
A mí me gustaría que me comentaran ustedes, y como digo Alberto Fernández, te digo muchos presidentes de todos nuestros países, ¿qué hacen los fines de semana los gobernantes? O sea, se acaba el viernes, se acaba el tiempo y hasta el lunes no vuelven otra vez a las 8 o 9 de la mañana a recibir a la gente. Entonces todas estas cosas van a hacer que nuestros cambios necesarios se logren, se realicen. Y claro, los comunicadores independientes, en el caso nuestro, no debemos callarnos. Y aunque no tengamos el nivel que se requeriría y que sería lo ideal, pero si no lo tenemos, igual no podemos callarnos la boca. Y tenemos que salir así de manera improvisada a decir nuestras verdades y a explicar que estamos preocupados por el relevo en México. Porque independientemente del sentimiento nuestro, es un ejemplo que realmente es impactante, digno de imitar o ver cómo se podemos repetir en nuestros países. Ya hay algunos países que están haciendo eso, ya los hay, pero no sé en qué medida, porque no he tenido todavía, desafortunadamente, posibilidades de ingresar. Sé que en Salvador está ocurriendo una gran transformación, sé que en Bolivia está ocurriendo una gran transformación, sé que en Perú están intentando hacerlo, sé que en Venezuela está el gobierno intentando hacerlo, en fin, pero cuando yo veo México y veo a López Obrador, pues me asombro y con todo el respeto y que me merece ese gran país, yo te digo, disculpen si me he metido mucho en opinar sobre ustedes, los mexicanos. Y el problema del continente, que ya son palabras mayores, porque el que manda, el que decide por nosotros y al que le debemos pleitesía, desgraciadamente o por suerte, no nos escuchaba hasta hoy. Y a partir de la presencia de este hombre, nos ha empezado a escuchar en el continente, a los del continente. O sea, López Obrador ha sido el único interlocutor válido que hemos tenido nosotros frente al imperio. Entonces todo eso es bueno saberlo y yo les agradezco que me hayan escuchado porque quizá aparezca otra gente con mucho, como siempre lo digo, más capacidades que uno, que pueda realmente hacer el resto. Y ustedes, cada quien, seguramente se van a interesar por lo que acá se dice, porque parte de esto es la base de lo que nosotros individualmente pudiéramos hacer y compartir con nuestros compañeros para que nuestros gobiernos realmente se pongan activos y empiecen a tratar de resolver los problemas. Te mando un gran abrazo y mañana seguimos con lo mismo, porque esta semana nos promete grandes desafíos y nosotros no vamos a estar ausentes en ningún momento.